Bienvenidos a todos al primer podcast de entrenamiento y culturismo natural del Uruguay. Esta vez con un amigo de Europa, de España, que lo conocí en el Mundial de 2021, Pachi Fitness. Hoy estamos con él, nos va a contar un poquito de su experiencia, contarnos desde cuándo entrena, contarnos las cosas que les recomendaría quizás que mejoren ustedes que están comenzando en esto o los que llevan más años. Así que bueno, contanos, ¿quién es Pachi? ¿Cuándo comenzó en esto? ¿Qué tanto has aprendido en todo este proceso? Nada, muchísimas gracias por invitarme al podcast. Es la primera vez que hago un podcast internacional, así que nada, estoy muy orgulloso y a ver si entre todos pues vamos haciendo crecer el culturismo natural. Nada, yo soy Pachi Gutiérrez, en redes sociales me conocen como Pachi Fitness. Y nada, arranqué básicamente con la cuenta y a compartir un poquito mi entrenamiento y demás a finales de 2017. A día de hoy ya, pues trabajo como entrenador personal, tengo además mi equipo de atletas y también pues soy atleta desde 2018 de WNBF Spain, en la categoría de Memphis. Sí. Entonces, bueno, arranqué realmente con todo esto en el 2018, que fue cuando hicieron aquí en España la primera edición de WNBF. Y esa es un poquito mi historia y a lo que me dedico a día de hoy. Bien, genial. Comentás que de 2017 quizás te dedicabas un poco más al culturismo y demás, pero ¿cuándo comenzó tu historia entrenando y hace cuántos años Sí. entrenás, digamos, o pisaste un gimnasio por primera vez? Sí, yo pisé un gimnasio la primera vez bastante jovencito, digamos, no recuerdo exactamente, pero con 17 y 18 años, lo que, digamos, yo tenía un poquito de sobrepeso y no iba como ahora que lo llevamos todo apuntado, todos los macros y demás, sino que pues iba a lo mejor pues un par de veces a la semana y no sabía muy bien, no había tanta información como ahora y no me lo tomaba tampoco tan en serio, entonces he estado yendo, pero no de manera constante como ahora, que ahora sí, pues ya llevo desde 2018 traqueando todos mis macros, todos mis entrenos y todo, que básicamente en 2018 pues tenía en torno a 21, 22 años, ahí fue cuando empecé, pero llevo desde los 18 realmente, 17, 18 años, Bien, bien, genial. sin, Y sin fallar, digamos, sin fallar. ahí al principio comenzaste a entrenar por este factor de querer bajar un poquito y demás, pero ¿qué te motivó a entrenar un poco más fuerte, allá a buscar un poco esa ganancia muscular? Sí, pues mira, yo en este caso, yo ahora mismo vivo en Sevilla, pero en aquel momento yo vivía me mudé fuera de casa y vivía en Mallorca, donde justamente también pues es a día de hoy mi preparador y es donde se celebra el campeonato de España aquí en nuestro país. Entonces, es una isla muy turística, bueno, que creo que casi todo el mundo la conocerá si ha venido por Europa, y es un sitio donde se suelen cuidar muchísimo. Entonces, en aquel momento yo me había ido a vivir allí, ya no jugaba fútbol ni nada, y ya era momento de bajar un poquito, ya íbamos haciéndonos más mayores, y pues yo empecé entrenando no con el objetivo de competir como a día de hoy, sino simplemente por mejorar un poquito la estética, el rendimiento y demás. Y fue pues más o menos ahí, en esa edad, pues 19, 20, 21 años. Y fue en 2018 cuando ya empecé a tomármelo en serio a raíz de ver una competición de IFBB de un compañero que trabajaba conmigo. Yo vi cómo se preparó o cómo se preparaban allí y decidí en un momento, que esto no lo he contado nunca, pero en un momento hasta pensé en prepararme, como yo era junior la primera vez y a raíz de este compañero y de alguna gente que ya me iba viendo por el gimnasio, que iba progresando más o menos rápido, pues me decían, ¿tú por qué no compites? Tal y claro. Yo iba a intentar competir por primera vez en 2018, pero natural en la FBB. O sea, lo que pasa es que iba a intentar hacerlo Bien, en sí, junior, pero claro. vamos, seguramente. ¿Y conociste un poquito la rama culturismo natural o cómo surgió la competencia? Claro, mira, yo empecé a prepararme con un entrenador, con un preparador de allí, de Mallorca, que es preparador normal de toda la vida, de culturismo con química, y empecé a prepararme con la idea de salir simplemente en un regional, en junior,
que fue ahí en 2018, a raíz también de que llevaba a mi otro compañero, que es con química, y a raíz de esa preparación que empecé en principio, a principio de año, de 2018, justamente a mitad de año, no recuerdo si marzo, abril o por ahí, me llegó pues que iba a llegar, me llegó la información de que iba a llegar la WNBF Spain a España, el primer campeonato, y que se celebraba en octubre. Entonces, claro, yo ya había empezado mi preparación para salir en el regional y yo dije, hostia, pues si me estoy preparando en la natural, pues qué mejor que alargar un poquito más la preparación e ir directamente a una federación natural que además pues es el primer año, imagino que no va a haber tanto nivel. Sí, sí, claro, Y claro. Y ahí ahí lo llegó. hicimos. ¿Y cómo estuvo ese primer Sí, evento? ¿Cómo fue tu primera impresión? No sé si al final competiste en el regional y competiste en WNF. ¿Cómo sentiste sí. esas competencias? Mira, nada, ya me informé en el Campeonato de España, el primer campeonato que se hizo en España, fíjate cómo es la cosa a lo que es a día de hoy, nos apuntamos 45 atletas. O sea, a día de hoy hay 200 o 300 y hay que pasar filtros y todo. Entonces ese primer año éramos 45 atletas de todas las categorías, te hablo. Y bueno, justamente yo me preparé para Memphis, ya que al final tengo un desarrollo superior del tren superior que respecto a las piernas. Y me recuerdo que éramos, creo, 16 atletas, 16, 17 atletas, entonces había solo dos categorías, de men's talla baja y men's talla alta, no había que pasar ninguna prueba, ningún regional, ni nada, era directamente el campeonato nacional. Yo justamente, pues, por mi altura entré en talla baja y ese primer año, pues, tocó la campana, por lo que sea, y quedé tercero. En los tres primeros de cada país, pues, se clasifican para el Mundial, eso es lo mismo en todos los países, y creo que allí en Uruguay también. Sí, acá en Uruguay no han habido eventos todavía. Van a haber en 2026, si no me equivoco, el primero. Ah, Como 2020. que- Ah, pensaba que arrancaba este año. Pensaba que No, arrancaba o este sea, año la en federación 2024 está, allí. pero el tema que Vale. está comenzando todo a formarse. Claro, pues ya te digo, aquí éramos muy poquitos y tuve la suerte de que, bueno, tampoco es que hubiera un nivel de la hostia, porque yo tenía un nivel muy mediocre en aquel momento y bueno, pues sí que llegué con una condición muy extrema para lo que había en aquel momento y mira, quedamos terceros ahí justo, clasificamos para el Mundial que en aquel 2018 se celebró en Los Ángeles, California, y nos fuimos de locos, tío. O sea, mi primer año, a diferencia de a lo mejor alguna experiencia de algún compañero, la verdad que fue bien. O sea, fue bien, pero no porque yo tuviera una genética súper privilegiada, ni mucho menos, sino simplemente que fui uno de los pioneros que empezó aquí ese primer año. Bien, genial. Mm. Comentar la parte del mundial, que es algo que ha sido varias veces. Comentarnos un poquito cómo son esas experiencias, esos Sí, eventos. sí, pues la verdad que el mundial fue, o sea, yo lo viví, ese primer mundial para mí fue muy especial porque fue la primera vez que yo salí a la otra parte del charco, desde aquí de Europa, que salí de Europa, entonces era un niño, tenía 22 años o por ahí. Nada, quiero recalcar que bueno, tuve que hacer un esfuerzo gigante para poder viajar y costearme el viaje, porque desde aquí de Europa, pues el vuelo y todo, me imagino que también desde Latinoamérica, pues también es bastante caro. Tuve que vender un ordenador que tenía y hacer un esfuerzo bastante económico. Aún así lo recuerdo bien. El mundial, como el viaje fue espectacular. Bueno, Los Ángeles, al que le guste el culturismo, la verdad que es un sitio espectacular. Lo recomiendo ir por lo menos alguna vez en la vida. Y el mundial, pues llegué allí, había dos categorías. En ese mundial justamente estaba la categoría, digamos, amateur, por talla, y la junior, y fue algo espectacular porque pasó algo súper extraño. En junior quedé, digamos, el tercero de amateur del mundo, y en la amateur, en la talla baja, quedé segundo. O sea, digamos, hay un chico que en la junior me ganó, quedó por delante, y en la, digamos, en la amateur a ese chico me pusieron por delante. Claro, ¿qué pasa? Que tú llegas el primer año
quedas tercero de España, te vas a un mundial a la otra parte del planeta y quedas segundo del mundo y rozas la Procar en tu primer año sin tener ni idea, de verdad que yo en aquel momento no había practicado ni siquiera el posing como a día de hoy, que hay un montón de coach de posing, nada. No teníamos ni idea, la preparación también la hacíamos un poco mezclada entre old school, bueno, ahora si quieres te detallo un poquito más, pero fue una locura, lo recuerdo un viaje muy bonito y especial, pero nada que ver con lo que hay a día. Bien, 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 sí, sin duda. Esa primera preparación, como comentabas, es una mezcla de old school y quizás algunas cositas más de culturismo natural puro. ¿Y qué principales errores hoy por hoy, viendo retrospectiva, ves de esa primera vez? Claro, pues mira, la principal diferencia es a la hora del entrenamiento. En aquel momento yo recuerdo que venía haciendo más o menos una Wader o frecuencia 2 más o menos, que ya frecuencia 2 ya era medio guay, pero recuerdo que no hacía nada de básico. Yo no sabía hacer una sentadilla, yo no sabía hacer un press banca, no sabía hacer nada, pues hacía 5 entrenamientos, creo que era a la semana. Intensidad, la calidad del movimiento, la biomecánica en aquel momento ni existía para mí. Yo iba a entrenar después de trabajar y poquito más. Y después también la periodización. A día de hoy periodizamos todo muy bien, con calendario, lo tenemos todo muy claro, la nutrición y todo. Entonces, en aquel momento, pues era básicamente ir a entrenar, old school, cardio en ayunas. Recuerdo hacer cardio en ayunas antes de trabajar, muy poquita comida, pero muy poquita. Ni siquiera contaba las calorías. Mi entrenador de aquel momento me daba lo que era una dieta cerrada. Nunca la llegué a sumar, pero bueno, imagino que era muy poquita porque yo llegué muy delgadito. Y entonces la diferencia entre aquel momento, aquellos primeros años y ahora es que no había tantísima información y, y bueno, había los métodos que había en aquel momento, que era un poquito, estaba saliendo el culturismo natural y la gente que empezaba a divulgar, pero casi todo el mundo pues hacíamos lo de la vieja escuela. Bien, sí, acá en Uruguay te diría que estamos en el punto ese, en el punto de ese cambio de 2018, lo que era ahí en España, te diría, porque todo está como comenzando, obviamente acá en Latinoamérica siempre es un poquito después de lo que es Europa, y nada, al recién comenzar los eventos, a ver WNF Uruguay, que era el primer año que hay y demás, se empieza a conocer un poquito más que hay otra rama y se le empieza a dar importancia a otras cosas que antes decía, no, es lo mismo, lo único que unos usan química y los otros no usan. Y hoy por hoy se está viendo con gente como yo y otros coaches de acá del país y Latinoamérica en sí. Y nada, es un paso enorme porque también atletas que tienen buen físico, buena genética, buena predisposición al deporte, están llegando con mucho mejor físico, están llegando a niveles muy altos, incluso a decir, de esto se puede alcanzar de manera natural y viéndolo hoy por hoy con lo que es a España, que yo desde quizás ahí, 2018, 2019, ya lo seguía, los campeonatos y demás, y decía, qué zarpado lo físico que tienen los europeos, qué comen. Y hoy por hoy, Sí, viéndolo, digo, sí, hacen las cosas mejor, obviamente los resultados son mejores. claro, claro. Allí la verdad que yo estoy muy contento porque en Latinoamérica, bueno, tú en Uruguay eres, yo creo que eres de lo más referente que hay porque tienes también tu equipo de competición, que el año pasado, no recuerdo si fue el año pasado o el otro, y hiciste también Procar en WNBF con el chico en Memphis, ¿no? Sí, exacto, sí, salió campeón Con el mundial, atleta menos y todo, mal. o sea, guau, brutal, tío, brutal. Por ahí felicidades porque, joder, estás elevando la calidad del culturismo natural en tu país, tío. Te Sí, sin admiro un duda, sin montón. duda. Bien, comentá un poquito de la diferencia de la dieta y el entrenamiento. Comentanos cómo se estructura hoy por hoy y esas diferencias un poquito más en detalle, Sí, digamos. pues la verdad que ha cambiado todo. Bueno, respecto a de esa primera preparación, ya te digo, yo tenía otro preparador, teníamos otra metodología, que era él me enviaba la dieta cerrada y yo, como un militar, seguía el papel y ya está. Entonces, bueno, ya desde 2019 ya empecé a trabajar un poquito con la metodología de la Escuela de Culturismo Natural, que imagino que la gente que los ve, pues más o menos la conoce. Y ya pues empecé ahí también a aprender sobre cómo traquear mis macros,
empecé pues, a trabajar con ejercicios básicos, ya con programaciones ya bien estructuradas y medio profesionales. Y la verdad que desde ese 2019 ya hemos ido encaminando las cosas un poquito y haciendo las cosas un poquito mejor. Ya a día de hoy, pues prácticamente a mí me lleva Roberto Amorosi a día de hoy, pero ya prácticamente Roberto lo que hace es me hace como el calendario y me va pasando las programaciones, y ya lo que es el tema de la dieta, como los macros y tal, simplemente me lo voy reajustando yo y me voy metiendo como, digamos, siguiendo ese calendario, y es suficiente. De hecho, él me dice que incluso que ni registre los macros ya después de tantos años, que no hace falta, pero yo soy muy disciplinado y me gusta llevarlo todo muy controlado. Entonces, yo a día de hoy, no sé si en tu caso es igual, pero sí que me gusta, pues por lo menos, aunque no lo registre en MyFitnessPal o en una app, pero sí que siempre intento cuadrarme dentro de las calorías que tengo, simplemente por estar tranquilo de que estoy cumpliendo con lo que toca. Sí, sin duda, sin duda. Yo Entonces, actualmente estoy igual, digamos, tengo algunos días que con mi coach pautamos no meter la cabeza en cuadrar 100% de las cosas, y para, sobre todo para la fase de volumen que estoy actualmente, disipar un poquito esa fatiga mental. Y nada, en mi cabeza igualmente es inevitable pensar, no, esto tiene tanto de carbo, esto tiene tanto de prote, y al final del día más o menos tener una idea. Y cualquier atleta que lleve años en esto, obviamente es muy difícil separar ser tan disciplinado con realmente hacer algo sin contabilizar, pero sí, sin duda es clave cuando está en una fase larga de preparación. Como sabemos, esto del culturismo son años, tener esos días quizás de no llevar tanto al dedillo, y si me paso 5 gramos, me pasé 5 gramos de carbo, no pasa etcétera. nada, tío. Sí, 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 sí. Y a nivel de entrenamiento, pues básicamente también pues llevando unas estructuras o unas planificaciones un poquito más profesionales. La escuela tiene una manera de trabajar que yo creo que tú la conoces también. Y bueno, aunque ahora hay muchas corrientes nuevas de entrenamiento que han aparecido nuevas, pues en la escuela británica, y bueno, hay diferentes metodologías, pero al final creo que todas tienen una base común, que es al final entrenar fuerte, entrenar intenso, acercarte al fallo, una buena selección de ejercicios, y bueno, algunas pues optan algunas veces por algo más libre, otras con máquina. Al final da igual el camino que cojas, siempre y cuando pues te mantengas muchos años entrenando y entrenes fuerte y no lo dejes, que es lo que le suele pasar a la mayoría de las personas. La diferencia de un atleta a una persona normal realmente, o un usuario normal, yo creo que es simplemente que el atleta lo mantiene durante mucho más tiempo, y después la persona normal, pues normalmente llega el verano y se quita, y después en septiembre empieza otra vez, bueno, aquí en España, y así. Sí, 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 Pero tal cual. Como bien decía, el deporte natural, digamos, un deporte de años. Hablamos que yo hoy por hoy la gente me dice, 2023 competir, va a volver a competir en 2026. Que no hay competencia antes. Sí, sí, competencia hay miles. El tema es que si yo compito, mi físico va a seguir siendo el mismo, y para el lo que yo mismo. apunto, obviamente el físico hay que meterle más si querés mejorar. Y en tu caso creo que estás en una fase similar también. A mí me pasa algo ahora gracioso, porque la gente me pregunta, bueno, ¿pero qué estás en volumen o estás en definición? Porque desde enero aquí he bajado unos buenos kilos. Bueno, yo competí la última vez en 2022, en el Mundial de 2022, que fue también en Los Ángeles. En 2022 creo que quedé tercero. y bueno, ya dije, mira, vamos a hacer una muy buena fase, ya que yo he competido 2018, 2019, 2020 fue el año que nos encerraron, ahí no hay nada, y después hice 2021 y 22 seguidos. Entonces ya lleva muchos años compitiendo seguido, y como tú bien dices, al final no progresas de un año a otro prácticamente. En redes se suele vender que sí, pero de un año a otro natural sales prácticamente igual. Igual un poquito más condicionado, pero al final, para las personas que tenemos una genética media, normal, no somos alguien muy top, en un año o incluso en menos de un año, porque realmente cuando terminas el competición, el post competición realmente es simplemente recuperarte, volver ahí, y después ya el progreso es muy cortito. Entonces, ahora sí estamos haciendo una buena etapa de volumen desde 2022, estamos ahora en 2024,
Ahora sí que estoy en la fase de volumen, aunque ahora estoy haciendo un minicat, por eso te decía, porque también he sido padre y demás, y en principio saldremos el año que viene. 3 años también. A full, a full, a full. Sí, sí, Bien, comentás sí, sí. de que llevas años en esto, tenés 4 mundiales, por lo que dijiste, pero seguramente en 2018, 2019, esas primeras competencias fueron algo más difíciles, te presentaron más desafíos y bueno, después también tenemos desafíos cada año se nos presentan diferentes situaciones. En el hoy por hoy, el tema de ser padre también, como decís, en la fase de volumen, obviamente te requiere tiempo y esfuerzo y dedicación. Pero en esos primeros años, ¿qué principales desafíos te presentó la vida y el culturismo? En los primeros años lo más complejo yo creo que es entrar en el modo atleta, o sea, el aprender los hábitos de pasar de ser un usuario normal que va simplemente por perder grasa y demás, a ser un atleta, a pesarte la comida, a aprender un poquito, a ir a entrenar ya, no simplemente porque hoy es lunes y me toca entrenar, sino aprender a que tengo que entrenar mejorando lo que hice la sesión anterior. Entonces, yo diría que para la gente que a lo mejor se proponga competir en un futuro o pasar de ser un usuario a ser un atleta, lo más importante yo creo que es el hacer los hábitos y el empezar a hacer o actuar como si ya fueras un atleta, como si ya fueras un atleta profesional, porque cambia mucho el simplemente ir a entrenar por estar bien a ponerte en modo atleta, tengo que pesar toda la comida, tengo que hacer todo el cardio, tengo que cuadrar mi día a día con mis entrenamientos y con mi preparación. Yo creo que esa parte es la más difícil, pero una vez que ya la inculcas en ti, que ya es como parte de tu rutina, realmente a nosotros, si nos preguntan, decimos que es fácil, pero Sí, para sin duda. cualquier persona de la calle, si tú le preguntas, te diría, es imposible, a mí no me da tiempo a hacer todas estas cosas. Entonces, yo pienso que esos primeros años, lo más complejo es eh, hacer esos hábitos y después, pues obviamente, pues aguantar tantísimos meses sin comida libre. Eso yo, además yo soy un militar ahí y yo estoy 6, 7, 8 meses, lo que sea, sin comer nada fuera del plan. Bien, genial. Comentás de esa diferencia con las personas normales, digamos, y cómo llevaste el proceso de, de cumplir sí o sí con una dieta más cerrada y a diferencia de hoy por hoy con los macros. Bueno, la verdad, en aquel momento, como no tenía nada de experiencia, no sabía realmente, bueno, yo había ido a ver alguna competición y demás, pero yo simplemente me limitaba a cumplir lo que ponía en el papel. Me enviaban que comía poco, pues yo decía, bueno, yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Además, recuerdo que en aquel momento yo pesaba muy poquito, entonces el preparador que tenía me comentaba y siempre me decía, mira, tú seguramente en la tarima vas a ser de los más pequeñitos a nivel muscular. Entonces, tu baza, tu condición puede ser pues algo importante, que llegues más condicionado que los demás. Entonces, parece que eso se me quedó ahí y entonces yo iba a intentar pues llegar a la condición pues más extrema posible, la que había en aquel momento en esos primeros años, la que yo pude hacer, para poder por lo menos pues llegar súper condicionado, ya que sabía que a nivel muscular no iba a ser de los más grandes. Y creo que gracias a esa definición un poquito más extrema que los demás, pues conseguí hacer buen papel y clasificarme para el Mundial esos primeros años. Bien, genial. También sabemos que competís hace varios años, sabemos que luchás quizás por esa Procard como cualquier atleta, y hoy por redes se ve muy normalizado de, bueno, voy, compito, me hago pro y viene gente, incluso seguramente te ha consultado gente, vos, Paggi, quiero que me prepares, quiero hacerme pro, y la gente lo tiene como, bueno, me preparo 6, 8 meses y me hago pro. Sí. Comentanos cómo, Ro- cómo fue esa experiencia de tocarlo, pero no alcanzarlo varias veces. Bueno, respecto a lo primero que comenta, para mí ya es que hay veces que ya casi es una falta de respeto para los demás, porque tú, si acabas de empezar hace 2 días a entrenar bien y no puedes ponerte ya Road to Procar si ni siquiera has competido ninguna vez, ¿no? Pues sobre todo para la gente que lleva mucho más años que tú y que realmente es difícil. O sea, a lo mejor en países que están empezando, como puede ser a lo mejor alguno de Latinoamérica o alguno de por otra parte del mundo, a lo mejor es un poco más fácil. Pero aquí en España o en Europa, es que ganar una Procar es súper complicado porque tienes que ganar un overall y demás. Entonces, para mí la gente que me llega ya con esa idea, yo intento bajarla a tierra
porque realmente es complicado y no es para todo el mundo. Habrá personas que estén toda la vida y no sean pro carb nunca, porque genéticamente pueden serlo o no estén dispuestos a pagar el precio que eso le conlleva. Y bueno, yo personalmente a mí sí que lo he rozado varias veces, tanto en el Mundial de 2021, quedé segundo, que incluso quedé delante de otro compañero. Bueno, realmente a día de hoy todos los que me han ganado son pro. Entonces, yo he quedado delante en algunas competiciones de algunos compañeros que a día de hoy son pro en otras competiciones. Entonces, realmente es duro porque tú estás ahí en la carrera, tienes que invertir muchísimo esfuerzo, dinero, por supuesto, económico, y claro, lo ves tan cerca que la mente también pues te dice, bueno, pues compite otro año más, ve a otra competición, o incluso intenta buscar otro sitio donde quizás sea más fácil o lo que sea. Entonces, pues durante estos últimos años he intentado mantenerme muy frío y a nivel mental he madurado como atleta y bueno, simplemente me centro en mejorar, a ver si la próxima vez pues hay más suerte, como a lo mejor puedes pensar tú o otro atleta que también estáis luchando por lo mismo y de momento ahí estamos. Bien, bien, genial. La fase de volumen seguramente va a dar que hablar. Estamos hablando de eso, sí, 3 añitos. Pero ¿cómo has llevado esta fuera de, o sea, este off-season o fuera de temporada que muchas veces mucha gente dice, compito 6, 8 meses a full y después tranquilo, entreno cuando tenga ganas, como lo que tenga ganas, pero realmente, ¿cómo lo has enfrentado a nivel de ser un atleta que busca su mejor versión? Yo conozco, bueno, y tengo compañeros que son incluso pro y son así como tú dices, que están 6 7 8 meses y después desconectan durante meses y después retoman. Yo personalmente soy un militar y desde que terminé el Mundial de 2022, yo he seguido traqueando los macros, he seguido entrenando y todo exactamente igual como si fuera a competir esos años. Ahora sí que es verdad que este año 2024, mi hijo nació en enero, ¿vale? Entonces, durante todo 2023 fui un atleta 100% y ahora en este año sí que estoy intentando aprender a que si un día no puedo ir a entrenar porque tengo que quedarme cuidando al peque o porque lo que sea, pues ser un poquito más flexible, siempre y cuando, obviamente, yo no dejo de entrenar, ni mucho menos, pero si un día tengo que comer fuera, o pues un día tengo que salirme de ese papel, pues estoy intentando gestionarlo, que esto es algo que cuesta muchísimo, porque al final los atletas somos egoístas. Al final tú quieres mirar para ti, para hacer tu cardio, tus pasos, ver tu vídeo de motivación, y claro, ya cuando tienes familia se complica por 100. O sea, o por lo menos así lo estoy viviendo yo. Sí, sí, Muy sí. difícil. Sobre todo ahí, como comentaba, estos primeros meses de tenerlo que es quizá estar tan cerca y demás, es algo que te demanda tiempo, como bien dices, y bueno, lo estás aprendiendo también como cualquier proceso de llevar las cosas en conjunto seguramente. Pero bueno, hablando de esa meta que tenemos después del 2022, volver a competir, ¿cómo has afrontado tus entrenamientos en pensar, bueno, mi meta es tal, bueno, mis pensamientos cuando voy a hacer la serie a muerte son tales? ¿Cómo son esos? Yo intento morir en cada entrenamiento. Obviamente sé que todavía puedo mejorar muchísimo mi nivel de agresividad, incluso mis cargas. No soy un atleta que levante excesivamente carga como un powerlifter, pero sí que considero que las ejecuto bastante bien y tengo bastante intensidad. Donde más tengo que progresar, pues obviamente es en las piernas, que es lo que tengo un poquito más atrasado. Y me he centrado sobre todo en este último año, pues intentar mejorar, obviamente, las piernas, porque además Roberto pues me manda todo piernas, pero sobre todo también pues los hombros y los brazos, ¿vale? Para intentar mejorar todo lo que puedo dentro de la categoría del Men Physique, que básicamente lo que buscamos es esa forma de V, y yo realmente tengo un muy buen desarrollo de la espalda, por ejemplo, por genética, o sea, tampoco es que haga algo, pero tengo muy buena densidad y muy buena amplitud. Sin embargo, pues grupos como el hombro, pues tengo que trabajarlos el doble
que a lo mejor la espalda. Entonces, sobre todo, estoy enfocándome muchísimo en esos entrenamientos y pensando que necesito más hombros, necesito más brazos si quiero pues ganar, ¿no? Porque al final es triste, bueno, triste o complejo, pero realmente a día de hoy, si yo quedo segundo, que me ha pasado varias veces, segundo o tercero, yo me bajo realmente mosqueado y triste, ¿sabes? Porque, claro, cualquier persona diría, coño, pero es que eres segundo, eres tercero, eres ya, pero estás ahí tan cerca de ganar que a lo mejor un segundo o tercer puesto te frustra, ¿no? Y entonces, pues yo me lo tomo como cada entrenamiento como, venga, que tengo que mejorar, que alguna vez tendrá que ser tu oportunidad de ganar. Sí, Es sin difícil. duda, sin duda. Comentamos también de la importancia de priorizar los entrenamientos en base a la estructura de cada uno. Comentar qué puntos fuertes considera que tenés en base a eso de la espalda y los puntos débiles quizás que estás mejorando un poco más las piernas, brazos. Pero ¿qué importancia tiene la categoría Men Physique? ¿Cuáles son las diferencias con, por ejemplo, bodybuilding? Pues bueno, esto para todas las personas que algún día pues decidan competir. Básicamente, dentro del Memphis no las piernas, digamos, pues llevamos un bañador hasta las rodillas, entonces las piernas no cuentan, aunque yo siempre, tanto a mis atletas como a mí mismo, siempre les digo que por favor prioricen también las piernas, o sea, que entrenen las piernas, que no sean un flamenco, ¿no? Porque al final, aunque tú seas Memphis de competición, pero en tu día a día tú vas a la playa y al final tú quieres tener un cuerpo estético, es la mitad del cuerpo, entonces vamos a entrenarlas, por favor. Y después la diferencia en tarima es que dentro del main physique lo que vamos a buscar pues sería un cuerpo más fitness, menos no una definición extrema, y después pues una V de tener un desarrollo, una cintura lo más estrecha posible y un desarrollo clavicular lo más ancho posible. Y sobre todo también pues es muy importante en la tarima de Memphis, a diferencia del bodybuilding, pues también la presencia, el posing y demás. El bodybuilding pues, puede ser un poquito más tosco, pero digamos en el bodybuilding ya sí que vamos cuerpo completo, seguro que habéis visto miles de competiciones y ahí pues ya sí que buscamos un punto extremo, ahí hay que rajar el culo, que además cuesta bastante, ¿verdad? Sí, sí, sí. tú, tú lo sabes bien, ahí hay que pasar bastante más hambre. Yo personalmente admiro muchísimo a todos los atletas de culturismo, no sé si algún día yo tendré el nivel para competir ahí, pero realmente siento que el culturismo, o sea, la categoría de culturismo es un nivel o dos bastante más elevado que el Memphis, porque cuando el Memphis ya está preparado, el culturista todavía le quedan casi 2 o 3 meses más de definición. Sí, O tal sea cual, tal que cual. Bien, esa sería un comentamos poquito la las diferencia. diferentes categorías, pero en WNF hay solamente Men Physique y culturismo. Sí, esto es una pregunta que siempre nos hacen y bueno, yo la pregunté también en su momento, entonces Roberto la preguntó en la internacional al presidente de WNBF USA, que es que de ahí digamos pues es la principal, y básicamente en WNBF a día de hoy no hay la categoría Classic, que además le gusta muchísimo a la gente por las poses y demás, porque ellos consideran que el culturismo Classic, lo que es la categoría Classic, era el culturismo que había antes del doping. Entonces, claro, realmente el Classic para ellos es culturismo antes del dopaje. Entonces, de momento, pues no está la categoría Classic porque, bueno, dentro del bodybuilding, tú si quieres en el post-down y en algunas ciertas comparativas y demás, si no me equivoco, te dejan meter alguna que otra pose clásica, pero claro, obviamente el bañador y ciertas diferencias con el bodybuilding. Aquí en Europa hay algunos países que la ponen. Y no sé si en Latinoamérica o no sé si en algunas zonas o en algunos países, pues sí que la ponen, pero el problema es que realmente, aunque tú pongas una categoría, si después no tienes opción a pro o no tienes categoría en el mundial, no tiene mucho sentido. O la ponemos todo o no la ponemos. Sí, 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 sin duda. O eso pienso. Bien, hablamos de las diferentes categorías, diferentes estructuras, obviamente. ¿Qué importancia tiene la genética en esto y cómo ha influido también en tu progreso o en el progreso de quizás tus atletas? Cada año, te soy sincero, cada año tengo más claro que la genética juega un papel brutal en el culturismo natural porque realmente el avance es
muy lento. Bueno, hay que tener mucha paciencia y realmente pues vemos cada día por Instagram y a algunos compañeros de aquí, sobre todo de España, que los tengo más cercanos, como hay gente que se ve que ha nacido para esto, porque haciendo prácticamente lo mismo que tú, ellos van a mejorar el triple o se van a ver mucho mejor. Y claro, yo por ejemplo tengo un ejemplo muy claro, yo entreno con Pedro, Pedro Márquez, que es campeón del mundo de Memphis Heat, overall, en 2021, y nos estábamos preparando los dos juntos, prácticamente haciendo la misma rutina, o sea, comiendo prácticamente, bueno, él come un poquito más porque pesa más, y sus piernas han mutado, ha mejorado muchísimo. Cuando yo progreso de la escala del 1 al 10, yo progreso 3, él progresa 8 o 10. Entonces, obviamente, no podemos negar que la genética cuenta bastante, pero también no tiene que ser una excusa. No debería de ser una excusa de decir, bueno, pues tengo mala genética, pues no hago nada, me quedo en casa. A ver, puede ser genética media, como podemos tener tú o yo, pero estar muchos años ahí, como llevamos, y algún día, pues, el trabajo duro vencerá a la genética. Pero bueno, Bien, eso sin pienso. duda que sin trabajo la genética queda ahí, queda en un cuerpo muy promedio. Claro. Y también, ¿qué papel juega esa disciplina para mantenerte durante tantos años enfocado? Donde comentás que, bueno, terminás tu etapa competitiva y seguís trabajando como si tu competencia fuera dentro de un mes. ¿Cómo llevas esa parte de ser disciplinado, de estar motivado? A ver, yo creo que también esto es algo que está en tu persona, en tu manera de ser. Hay personas que compiten y desconectan y no se sienten mal, pero mi manera de ser, pues es que yo soy así en mi día a día, necesito pues tener todo organizado a unos horarios. Entonces soy muy militar y a mí personalmente pues no me cuesta mantenerme enfocado quizá a un plazo más largo, que unos meses o lo que sea. Pero pienso que en mi manera de ser o de enfocar, o quizás la presión que me pongo yo mismo, porque bueno, hay otros atletas, como por ejemplo tu antiguo preparador, Rubén, o tú, por ejemplo, que también son capaces de hacerlo de a 3 4 años vista y mantenerse súper enfocados, pero pienso que hay muy poquitas personas que tengan esa capacidad. Porque al final eso es una capacidad o una manera de pensar algo que tienes que nacer con ella. No creo que se pueda entrenar a alguien que sea una persona súper dejada, no creo que se ponga a entrenar, no, quiero ser más disciplinado, ¿no? Entonces, Sí, sin duda. personalmente yo lo hago porque me sale así, porque me autopresiono, porque también llevo muchísimo dinero, esfuerzo, trabajo y años haciéndolo y tengo como esa presión y de momento pues soy capaz de mantenerme ahí. Ojalá seguir así, pero no sé si el día de mañana eso puede cambiar. Sí, creo que mantenerse disciplinado, tener esa capacidad de luchar durante el tiempo, es algo que no todo el mundo tiene y es algo que también es genético, o sea, que lo llevas tu personalidad, que realmente lo vas trabajando año a año y demás, y que muchas veces puedes tener la genética quizás muscular o predisposición genética a nivel de respuesta al entrenamiento, pero tu cabeza no va a la par, entonces tu físico quizás puede mejorar, como decís vos, en tu caso con Pedro, un 8 y quizás tu disciplina o motivación está en un 3 4 y quizás mejoraba un 5 y Pachi mejora un 3 entonces están ahí. Pero bueno, si en los Perfecto. casos cuando se junta genética y trabajo, como en el caso de Pedro, pasa eso que van con un boost al 200%. Sí, y seguramente, y hablando claramente, quizás yo o tú o cualquiera que tenga una genética normal, quizás nunca vamos a ganar un mundial, ¿sabes? O quizás nunca, ¿por qué? Porque te va a llegar un Kevin, te va a llegar un Miguel Iniesta o te va a llegar un tío de estos y por mucha genética o sea, por mucha disciplina que tú tengas y tal, no le vas a ganar. O sea, no le vas a ganar porque salen a la tarima y ya el juez dice, ¿sabes? Como por ejemplo chico que ganó este año en Memphis, el coreano, bueno, Sí. taiwanés, no sé, el chico, ese chico es perfecto. O sea, sale a la tarima y ya está, buscan al segundo. Entonces yo nunca voy a ganarle a ese chico. Bueno, también uno trata de buscar su mejor versión, ¿no? Y bueno, entender que hay personas que han nacido igual que, por ejemplo, yo no voy a ser jugador de baloncesto.
porque mido 1,70 m, así que bueno. Bien, sin duda. ¿Puedes compartir algunos consejos para esa persona que quizás comentás esto y sus únicos pensamientos son, no, mi cuerpo no responde, no estoy motivado, no me puedo disciplinar porque voy hace 6 meses al gimnasio y no soy pro? No veo resultados, ¿no? Sí, a ver, los consejos realmente que le daría a cualquier persona que quiere empezar es que trate de primero de buscar esos hábitos que se adapte lo máximo posible a su día a día, ¿vale? No tratar de encajar el día en ir al gimnasio, sino que pues en su trabajo, en su día a día, pues sí que busquen los huecos para ir a caminar, hacer los pasos y todo, que registre absolutamente todo lo antes posible, medidas corporales, progreso a nivel de entrenamiento, todo, y después que busque referentes a nivel tanto si quieres ser atleta o a nivel físico, de cómo esa persona quiere estar. O sea, que no te fijes en referente. O sea, yo no puedo fijarme en, no sé, en Kevin o Miguel Iniesta porque yo nunca voy a ser Kevin. ¿Vale? Entonces busco a una persona que sea similar a mí, a mi línea, y que yo pueda recorrer ese camino, sobre todo porque así es como un camino lógico y real hacia donde yo puedo llegar y empiezo a actuar y a entrenar como si ya fuera esa persona, ¿no? Sobre todo porque, claro, si yo quiero hacer Ceboom, pues yo no voy a hacerlo porque es imposible. Entonces, diría esos 3 tips, regístralo absolutamente todo, cuádrate tu día con tu vida personal, ¿vale? No abandones y busca unos referentes que estén cercanos a ti, que sea algo que puedas cumplir, Bien, más o menos. genial, me parece perfecto todo lo que decís esto. Bien, tenemos en cuenta que cuando comenzaste a competir eras un chaval, como le dicen ahí, quizás tu única prioridad era competir, bueno, vender tus cosas para poder viajar al mundial y hacer un buen puesto, pero tampoco tenías quizás otras aspiraciones de vida como ser padre en este momento, como estar con tu pareja, como formar una familia, pero ¿qué planes tenés a largo plazo con el culturismo, que va a formar parte de tu vida seguramente? Pero ¿qué visión tenés a diferencia que cuando comenzás en esto, tu único foco es, bueno, quiero mejorar, e incluso si no tenemos en cuenta el factor salud, muchas veces muchos jóvenes pasan al tema del doping cuando son jóvenes porque su único foco es eso, pero quizás 5 años, 10 después dicen, no me valió la pena realmente estar usando química porque mi objetivo fue por 6 meses, un año, y realmente la competencia no es algo que me atraiga para el resto de mi vida ni que tampoco pueda vivir. Pero ¿qué planes tienes a largo plazo a nivel de culturismo natural y que acompañe el resto de tu vida? Pues mira, yo como he dicho antes, yo siempre intento buscar un referente, entonces a mí me gustaría ser lo más parecido posible a mi entrenador, a Roberto. Es una persona que tiene 45 años, a día de hoy sigue entrenando, incluso se está preparando este año otra vez. Él tiene su pequeño, bueno, su pequeño centro, que ahí es donde ya a día de hoy está cerrado, no da entrenamiento, pero sí que me gustaría a largo plazo pues seguir vinculado dentro del culturismo natural, tanto como atleta como preparador, ¿vale? Y el día que ya me retire porque ya no me merezca la pena o ya no pueda escalar más, pues seguir como preparador. Entonces, pues impulsar también, obviamente, pues el crecimiento y ojalá que algún día, pues esto se pueda considerar un deporte y tengamos también, pues, algún tipo de ayuda o podamos vivir realmente de esto, porque a día de hoy nadie vive de esto, al final tenemos que trabajar todo el mundo, pues no tenemos ningún tipo de ayuda. Entonces, a nivel personal, pues seguir vinculado y trabajando como coach y aportando lo máximo posible. Y a nivel de atleta, de momento, me gustaría seguir todos los años que pueda. De momento, mi objetivo principal es hacerme profesional y ya pues tener algo que me diga, pues mira, tío, ya eres profesional de esto, ya llevas muchos años y eso pasa por mejorar lo máximo posible a día de hoy y conseguir esa Procar pues el año que viene, el otro o cuando sea. Ojalá sea lo antes posible. Bien, bien, me parece perfecto. O sea, es importante también destacar que el culturismo es una parte de nuestra vida y no únicamente el único foco. Como bien decís, tener aspiraciones de una persona que te motive no solo en el aspecto atlético, sino que te motive a nivel persona, a nivel valores, a nivel de tu vida en sí.
que va mucho más allá de un deporte que quizás no es el 100% de nuestra vida. Y hablando de eso, para ir cerrando acá y pensando en el Pachi de 2017, 2018, ¿qué consejo le darías si lo tuvieras hoy enfrente? ¿Qué le dirías que tenga en cuenta? Que quizás le llevó años aprender y hoy por hoy lo decís y lo pensás y decís, si hubiera tenido esto en cuenta, mi progreso incluso podría haber sido mejor o a nivel persona, a nivel la vida, habrías mejorado en X caso. Eh, a ver, hay varios aspectos que, bueno, lo primero es eh, empieza lo antes posible. O sea, yo en aquel momento pues empecé con esto, empecé jovencito, pero no empecé a hacer las cosas bien hasta que tenía 21 22 años. A día de hoy, con la información que hay, aunque no te puedas permitir un preparador, si tienes 16 17 años, simplemente con lo que hay en redes ya tienes una información brutal. Entonces, lo primero, empieza lo antes posible y también trata de formarte o de autoformarte lo máximo posible a traquear tus macros, a saber eh, mínima base de nutrición, mínima base de entrenamiento y aunque sea joven, ¿vale? A ese niño de 2017, 2018, le diría que empieza a actuar como un atleta desde bien jovencito, tanto a lo que es tu día a día y todo, que yo ya en aquel momento ya lo hacía, pero a día de hoy, que ahora sé muchísimo más, me hubiera encantado pues saber sobre entrenamiento, sobre nutrición y todo lo que sea a día de hoy, pues haberlo estudiado, haberlo sabido en aquel momento. Entonces, yo a cualquier persona que quiera empezar o que esté empezando ahora, que sea principiante, si puede, pues que se permita un entrenador, un preparador, que alguien que ya haya estado ahí, pero si no puede a día de hoy, si tienes tiempo, pero no tienes dinero, pero tienes tiempo, puedes realmente formarte y progresar muchísimo. O eso pienso. Sí, 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 hoy por hoy por suerte hay mucha información, también lo ideal es saber seleccionar la información que nos suma y no simplemente agarrar todo de todos lados, sino que buscar referentes, obviamente saber elegir el contenido, y ir formando nuestra propia realidad y con los años, con el paso del tiempo, podemos quizás permitirnos a alguien que tenga esto mismo que tú estás viviendo y aparte tenga la experiencia y pueda ayudarte a quizás que tu progreso sea mucho más rápido. Así que bueno, Pachi, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por el tiempo, un saludo por ahí y espero que nos mande el calor acá a Uruguay, Uf, al otro lado del mundo, que está frío, pero bueno, nos estamos viendo, éxitos en esta última fase del volumen, cuando superes acá el minicat, y éxitos también en la temporada de 2025. Un abrazo. gracias.